Nuevamente bienvenido, Isidro Lizarazo, abogado en Derechos Humanos. Les voy a hablar en este momento acerca de la situación terrible que vive el pueblo bolivariano de Venezuela. ¿Por qué se está muriendo el pueblo venezolano? ¿Dónde está la Corte Penal Internacional con respecto a las sanciones que pueden ser impuestas a personas que violen los derechos humanos y violen el derecho internacional humanitario? Isidro Lizarazo, abogado, especialista en derechos humanos, licenciado en filosofía, especialista en pedagogía, especialista en práctica pedagógica universitaria. La Corte Penal Internacional fue creada en 1998 y entra en vigor en el año del 2002. ¿Y para qué se creó esa Corte Internacional Penal? Se creó con el único propósito de perseguir a todas las personas que cometan los 4 tipos de delitos gravísimos, como son delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión o genocidio. Esos 4 delitos que se cometan, uno de ellos, cualquier persona dentro del planeta Tierra, es perseguido a través de los fiscales internacionales. Entonces, si en el caso de la República Bolivariana de Venezuela se ve a través de las redes sociales que se comete a todo momento el delito de lesa humanidad contemplado en el artículo 7º del Estatuto de Roma y que establece claramente que los crímenes que se cometan contra particulares, en este caso contra las personas civiles sistemáticamente, como ocurre en la República Bolivariana de Venezuela, entonces en este momento debería entrar a investigar un fiscal internacional a los actores directos. Sabemos que en Venezuela desde 1999, cuando se creó la nueva constitución a través del presidente Chávez, que fue una de las mejores constituciones a nivel mundial, es inaceptable que ahora su seguidor único en este momento, como es el presidente Maduro, pretenda cambiar la constitución de Venezuela. Ahora vemos cómo es posible que si la Corte Penal, que es un ente independiente totalmente de Naciones Unidas, que se creó fue en 1998 para perseguir personas que cometan delitos gravísimos contra los derechos humanos y contra el derecho internacional humanitario, en este momento la Corte guarde silencio. Las Naciones Unidas, como ente internacional, fue creada en 1945, independiente de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el órgano más importante de Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad, que es el que media entre los conflictos de una nación o los conflictos entre Estado con otro Estado, y que es el único que está plenamente autorizado para que lleve las denuncias ante la Corte Penal Internacional. No entiendo por qué el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la fecha de hoy no ha llevado una denuncia completa ante la Corte Penal Internacional para que se investiguen a los actores directos de los crímenes terribilísimos que se están cometiendo en Venezuela, que son los de las desapariciones forzadas, que son los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo contra los jóvenes universitarios, que están cometiendo contra las madres de familia. Lo que está ocurriendo en Venezuela es algo inaceptable, que en la historia de Venezuela nunca se había cometido. En este momento el pueblo venezolano se está muriendo de hambre. En este momento el pueblo venezolano no tiene medicamentos para la salud. En este momento el pueblo venezolano no tiene educación. Está en un caos totalmente porque los 4 poderes que hay en Venezuela según la Constitución, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y en el caso del electoral, que es el 4º elemento, que es el Consejo Electoral, está completamente unido al régimen de Venezuela, exceptuando el legislativo, o sea, la Asamblea Nacional, que está totalmente cegada por parte del TCJ, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Yo quiero
que el pueblo venezolano en este momento se resuelva el problema que hay tan terrible, y habrían dos salidas. Primero, que el presidente Maduro renuncie como presidente. Segundo, que el presidente Maduro convoque a unas elecciones. O tercero, que la Corte Penal Internacional inmediatamente proceda a investigar los actores directos de estos crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en todo el territorio venezolano. ¿Cuántos muertos ha habido? ¿Cuántas personas se han exiliado en otros países? ¿Cuántas personas han perdido sus hogares? Si miramos el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, plenamente dice el derecho a la propiedad. En Venezuela se perdió el derecho a la propiedad prácticamente. La gente está vendiendo sus casas, sus viviendas, se van para otros países. Señor presidente Maduro, vea cómo está este país. Vuelto nada. Busquemos soluciones, hay que buscarle soluciones a Venezuela. Venezuela no puede seguir en esta situación. La gente se está muriendo de hambre en los hogares, no hay trabajo. ¿En dónde están los dineros del petróleo? ¿A dónde van a parar todos los dineros que entra del petróleo de Venezuela? Por eso PDVSA significa Petróleo de Venezuela. Entonces, ¿por qué muchos venezolanos están muriendo de hambre? Muchos venezolanos se están exiliando, muchos venezolanos se están muriendo porque los pacientes crónicos no tienen medicamentos. Entonces yo le hago un llamado al presidente que renuncie, o en su defecto que el presidente convoque a unas elecciones para evitar una catástrofe que se aproxima. Y yo le hago un llamado también a la OEA, a pesar de que la OEA, como estados americanos, que no puede sancionar personas como tal sino a estados, debe presentar una denuncia ante la Corte Penal a fin de que busque dirimir el conflicto de Venezuela. Lamentablemente no sé por qué en este momento la Corte Penal Internacional está guardando silencio frente a los delitos de lesa humanidad, frente a los delitos contra los derechos humanos y frente a los delitos contra el derecho internacional humanitario. Gracias.